Buen día. Hoy vamos a explicar un poco el texto argumentativo, que es el que vamos a empezar a trabajar. Hemos visto un poquito en estos días, pero vamos a profundizar hoy un poco más. A ver, ¿cuál es el concepto de texto argumentativo? Es un texto, es una tipología textual a través del cual el emisor pretende convencer al receptor acerca de algo. Es decir, que intenta que el lector o el auditor acepte ciertas ideas o ciertas creencias como verdaderas o falsas y ciertas opiniones como positivas o negativas. El resultado será la aceptación y un cambio de conducta en ese receptor, en relación con sus aptitudes, con sus actitudes, puntos de vista o sentimientos. Es un discurso que surge directa e indirectamente de una situación de conflicto, de un estado de cosas que se desea cambiar. Por eso se dice que el texto argumentativo mueve a la acción y provoca un cambio de conducta en el receptor. ¿Cuál es la situación dialógica en todo texto argumentativo? Primero, diversos sujetos presentan alternativamente sus puntos de vista y las objeciones que tienen respecto de los razonamientos de los otros, por ejemplo, en un debate o conversación polémica. Y el otro aspecto, el B, es que un solo sujeto argumenta y presenta la refutación a probables objeciones, por ejemplo, en un discurso político cercano a las elecciones, en las cartas de electores, solicitudes, artículos de opinión, monografías, críticas literarias. Todo texto argumentativo tiene una estructura tripartita, que es lo que vimos también. Tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. La introducción inicia con la identificación de la idea o problema y la toma de postura, la toma de posición o la formulación de la tesis. El desarrollo presenta los diferentes argumentos para justificar esa tesis y convencer al receptor. Y la conclusión es la que cierra con una reafirmación de la tesis o una reafirmación de la posición adoptada. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta acá? A ver, el uso de conectores. En la introducción se plantea la tesis y en el desarrollo, que vamos a agregar los argumentos, perdón, podemos utilizar los siguientes conectores. En primer lugar, en primer término, para comenzar. Cuando introducimos el segundo argumento, podemos agregar por otra parte, además, recordemos también o en segundo lugar. Para la conclusión, ¿cómo anunciamos la conclusión? A través de un por lo tanto, para finalizar, así o en consecuencia. Son ejemplos, pueden haber otros. Hay distintos tipos de texto argumentativo, escritos y orales. El artículo de opinión. ¿Dónde lo encontramos? En un diario o revista. En él un periodista especializado analiza los acontecimientos o los problemas de la actualidad, da sus puntos de vista y desarrolla una argumentación. Generalmente el artículo de opinión lleva la firma del autor, quien se compromete con las ideas expresadas. ¿Quién lo escribe? Un periodista especializado en algún aspecto. Las cartas de lectores son un texto también que reflejan la opinión de los lectores de un diario o revista. Cualquiera de nosotros puede ser o puede escribir una carta al lector. Esa carta al lector va dirigida al director de la publicación de ese diario o revista y va firmada por el autor. Incluso se agrega a veces hasta su DNI. El editorial es un texto que refleja la opinión del diario o periódico en el que aparece. Por esa razón no aparece firmado, porque todos los diarios o revistas se inclinan hacia un tipo de ideología. Entonces, esas editoriales siempre van a reflejar la ideología de ese diario o de ese periódico. El ensayo. El ensayo es una composición literaria que tiene por objeto presentar las ideas del autor sobre un tema y se centra en un aspecto concreto. Con frecuencia el ensayo presenta un estilo informal.
Y este género se diferencia de otros como la tesis, la disertación o el tratado. ¿Por qué? Por los procedimientos literarios que utiliza y además por el trato informal. Y el discurso político, que sería el ejemplo de texto argumentativo oral. En este tipo de texto, un político o candidato expresa sus opiniones sobre aspectos referidos a su plataforma, con el objetivo de convencer al auditorio para conseguir seguidores o para convencer y justificar las decisiones tomadas. Y generalmente son de carácter oral, aunque muchos terminan plasmados en la escritura. ¿Qué procedimientos fundamentales se utilizan a la hora de escribir un texto argumentativo? Tenemos por un lado la excitación, que consiste en presentar las ventajas y desventajas generalmente acerca de la tesis. Sus conectores más frecuentes son seguramente, es cierto que, pero, desde otro punto de vista. La clarificación. ¿Qué hace la clarificación? Advierte errores en argumentos adversos, en argumentos contrarios. Sus conectores pueden ser en cuanto a ese aspecto, es cierto que, en cuanto a qué. La ejemplificación, que suele ir unida a la generalización. La ejemplificación va de afirmaciones generales a los casos particulares y podemos encontrar ejemplos de conectores como los siguientes. Por ejemplo, es decir, como, veamos por ejemplo que. Generalmente va unida o unido con este procedimiento que es la generalización, que pasa de casos particulares a consideraciones más amplias o generales. Sus conectores son, en un planteo más general, extendamos a un ámbito más abarcador, todas las actitudes, la educación de la juventud, todas las personas, la población piensa o cree que, bueno, son ejemplos de generalización. Después tenemos la concesión, que consiste en hacer objeciones parciales a afirmaciones o conceptos. Para ello, primero parece que les da la razón a esas afirmaciones, pero después las niega y presenta conectores como si bien, sin embargo, aunque, no es menos cierto que, si bien, por otra parte. La desmentida. Acá la desmentida es como que es un paso más fuerte que el de la concesión, porque la concesión, ¿qué hace? Primero parece que afirma una idea y después la niega usando el pero o el sin embargo. En cambio, la desmentida descarta la validez de un argumento. Dice directamente que ese argumento no es válido. Presenta una objeción y sus conectores son: no es cierto que, contrariamente a, es necesario aclarar que. Otro procedimiento es la explicación, que consiste en ampliar un texto para facilitar la comprensión. Sus conectores pueden ser, en otros términos, del mismo modo, o sea que. La pregunta retórica. Consiste en formular una pregunta que no espera una respuesta, sino que funciona como una afirmación. Enunciado de otra manera sería una oración enunciativa transformada en interrogativa. Les doy un ejemplo cotidiano. ¿Hoy salió el sol? ¿Ustedes qué me van a responder? Sí, esa es una pregunta retórica. Es una oración enunciativa, yo puedo decirla como una afirmación y decir hoy salió el sol, o puedo transformarla en una interrogación y decir hoy salió el sol. No admite otro tipo de respuesta que no sea el sí o el no. La cita de autoridad es citar, es decir, anotar, dejar constancia de las palabras textuales que una persona reconocida en el medio a quien se respeta y se considera una voz con autoridad, es citar las palabras de esa persona. Generalmente va entre comillas y muchas veces se agrega en letra cursiva. La antítesis consiste en contraponer dos frases o palabras con significados opuestos. Por ejemplo, bien, mal, vida, muerte. Ya vamos a trabajar un texto de José Martí que se llama El arte de pelear y ahí vamos a ver las antítesis. Esta sería una breve explicación del texto argumentativo. De todos estos procedimientos vamos a hacer hincapié en 6. Ejemplificación, concesión, o en 7 mejor dicho, desmentida, generalización, pregunta retórica, cita de autoridad y la antítesis también. Cualquier duda la aclaramos en el grupo en un ratito.